Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Cuarto Mundo, lugar donde integrantes de Cuarto Mundo nos juntamos a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros y arreglar el mundo viñeta a viñeta. En esta ocasión, la lectura corresponde a Usagi Yojimbo, volumen 2 de Stan Sakai, serie publicada originalmente entre marzo de 1993 y noviembre de 1995 en Mirage Comics y con edición actualmente disponible en castellano de Editorial Planeta España. Esta semana nos acompañan profesor Rodrigo Méndez. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Ancani Juan Pablo Fernández, Buenas noches a todos. que les habla Fantasma Rojo Jorge Cifuentes, y el hombre de la recomendación de esta semana, don Toripe Felipe Toro. ¿Qué tal? Buenas noches. Toripe, tuvimos un previo incidente con el coco, es decir, no, perdón, con el corte de la luz que le afectó a Ancani. Así que vamos a entrar directo al hueso. Ancani, digo, perdón. Toripe, por favor, dinos de qué se trata Usagi Yojimbo y qué te lleva a recomendarlo. Sí, bueno, como comentaba, tuvimos una grabación ya larga y se nos borró, así que vamos a hacerlo rápido para grabar de nuevo. Bueno, Usagi Yojimbo es un cómic que lleva bastantes años, sigue publicándose y aquí en la lista de los Eisner siempre aparecía algún premio, alguna nominación para Stan Sakai o Usagi Yojimbo. Entonces siempre está ahí en la órbita, como en el radar, el cómic. Y de repente me ponía a leer comentarios un poco y muchas recomendaciones. En general, la gente que lo leía, prácticamente todos les gustaba, y no solo les gustaba, lo recomendaban mucho. Así que siempre lo tuve ahí dando vuelta. Hasta que me atreví una vez con que lo vi en promoción, me compré un par de tomos. Y bueno, aproveché esta instancia que siempre tenemos del club de lectura para obligarnos a leer y un poco aprovechar de comentarlo. Así que de ahí partió. Y bueno, la verdad es que a mí me encantó, al menos personalmente. Tenemos aquí un personaje que es Miyamoto Usagi, ¿no? Que es un conejo, ¿no? En un mundo de Japón feudal, donde todos los personajes son animales, ¿no? Son animales antropomórficos. Eh, y bueno, son básicamente varias pequeñas aventuras que va recorriendo el personaje Usagi, que es un Ronin, ¿no? Un samurái ya sin señor. Va recorriendo aquí los distintos caminos, los distintos pueblos y va resolviendo distintos entuertos, ¿no? Va ayudando a distintos pueblos, distintas personas que se encuentran, distintos amigos que tienen el camino. Eh, entonces, un poco, esa es la ambientación básica. Y ahí esto da para mucho, un poco como comentábamos, el volumen 2, es lo que leímos es en realidad Usagi Yojimbo Saga, el libro 1, no se publicita como libro 1, pero ya el personaje lleva 38 números, ¿no? En los años de Fantagraphics. Stan Sakai, bueno, ha estado mudando un poco de editoriales del personaje. Entonces, bueno, lo que leímos son los años de Mirage y un poco de Dark Horse. Eso es lo que incluye este volumen, ¿no? Y si bien ya es una historia empezada, se puede seguir súper bien, ¿no? Tú puedes varias veces meterte en cualquier aventura y inmediatamente entender a los personajes. El personaje protagonista es muy querible, ¿no? La ambientación es muy atractiva y bueno, y el dibujo que si bien tiene su toque de caricatura, ¿no? Son personajes que son muy, muy expresivos, ¿no? Como que muestran harto sus expresiones de ataque, ¿no? De tristeza, de dolor. Es muy expresivo, ¿no? La violencia está ligeramente suavizada, pero con el correr del tomo se va volviendo un poco más explícita. De hecho, tiene algunas escenas bastante terribles, ¿no? Que yo diría. De hecho, un personaje bastante inocente que sufre unas muertes bien terribles, bien chocante, pero a la vez el cómic sabe ser bien divertido, ágil, entretenido. Las batallas son bien atractivas, son bien dinámicas, cortas, como son las peleas samurai, ¿no? No es un duelo de sables como Star Wars, ¿no? De hecho, en Star Wars hay algún duelo más moderno que es un par de estocadas y se acaba como eso, como esos son los duelos de acá. No sé qué cosa ya dije en la grabación anterior, pero
Pero no, la verdad es que es un cómic para que yo creo que muchos jóvenes, personas muy, muy jóvenes, lo pueden disfrutar bastante, pero también adultos. Toca temáticas bastante maduras, ¿no? De un poco de opresión, de la pobreza, de la injusticia, de la desigualdad, ¿no? Y sabe llevarlos de forma bastante madura, pero manteniendo siempre una historia ágil y atractiva. Entonces, recomiendo Usagi Yojimbo. No se asusten porque es un libro que es un volumen 2. O sea, es el libro uno pero la contratapa te dejan claro que es el volumen 2. Varias veces dentro de la historia te encuentras con personajes que Usagi ya conocía de cómics anteriores, pero no te quedas perdido, ¿no? No es para nada perdido, es bastante amigable para el lector que entra desde acá. Es un súper buen punto de partida. Aunque estoy muy metido por leerme los años Fantagraphics también, que también lo pueden encontrar por Planeta Comic. Así que, nada, pues lo escucho a todos sus apreciaciones iniciales. Y eso, la verdad, estoy muy, muy contento de haberme al fin leído Usagi Yojimbo. Lo pasé súper bien y ya quiero leerme los demás tomos, que solo me contuve de leer para que todos comentáramos lo mismo y no contaminarme de otras aventuras. Así que bueno, los dejo. Muchas gracias, Felipe. Igual es un súper buen signo de un cómic, que en este caso, como entre lo que agarramos como desde la mitad, o en realidad un poquito más avanzado, que te incentive o que den ganas como de leer más para atrás, es una súper buena señal respecto a ese cómic. Es un sello de calidad, por lo menos lo siento yo. Rodrigo, por favor, danos tus impresiones iniciales sobre Usagi Yojimbo. Yo partí de, no de menos a más, pero de más o menos a más. Como que al principio me estaba gustando lo que comencé leyendo, y a medida que pasaban las páginas me iba involucrando más y más con los personajes y con la historia. De hecho, creo que quizá la historia que le comienza con el crossover con las Tortugas Ninja no fue el mejor momento para comenzar. Como que quizás no es la historia más fuerte, más interesante de los tomos que tenemos. Y como que se siente que hay mucho como para atrás, como que uno se está perdiendo. El sentimiento que desaparece un poco en las historias que uno va viendo a continuación. Cuando ya te empiezas a familiarizar más con el personaje y te das cuenta que, Toripe, que las historias son más o menos autoconclusivas. Que si bien estás conectado unas con otras, yo puedo leer un arco y disfrutarlo sin necesariamente tener un contexto previo de quizás cómo conoció a este personaje o qué otra aventura vivieron antes. En la mayoría de los casos sirve así. Y me sorprendió la variedad temática de las historias que vemos en este tomo, porque vemos desde historias de venganza, historias de persecuciones, tenemos historias que tratan con temas personales relacionados con cómo serían los romances en la época de este Japón feudal del periodo Edo, donde en el fondo las castas sociales pesaban mucho, eh, al igual que algo como lo que ocurría en la Europa feudal, tema de, en el fondo, los matrimonios arreglados, los compromisos, cómo unir clanes. eh, y esa parte me gustó mucho, como de que a pesar de que eh, se abordan muchas áreas en este cómic, Stan Sakai va tratando de gran manera diversos géneros. Y eso es algo bueno cuando uno dice como historias de samurái. Claro, eso no te está diciendo necesariamente que una historia de acción propiamente tal. Es como yo te dijera, no sé, pues, una historia de vaqueros. Sí, uno asume que vaya a tener tiroteo y caballo y cosas, pero tú también podrías tener, por ejemplo, una historia de romance dentro de un western. Y yo creo que esto se siente un poco así. Eh, me, el arte al principio igual, como que me tenía medio tibio al principio. Decía como, hoy se siente muy simple, pero a medida que fui leyendo más, dije, oye, no, igual tiene su gracia, tiene sus momentos, tiene su paisaje, sus momentos naturalistas, así, o secuencias de acción muy bien hechas. Y eso, creo que fue, pues, no en mí, y ahora estoy muy contento y con ganas de leer más, porque siento que hemos leído
otorgado como ¿cómo se dice? La punta del iceberg en lo que Usagi Yojimbo, y que hay mucho, mucho más de este mundo por conocer. Así que estoy muy contento con la recomendación. Muchas gracias, Rodrigo. Ancani, por favor, debajo desde la piedra que tuviste que levantar para establecer un palito hacia arriba y que salga tu señal. Danos tus impresiones iniciales sobre Usagi Yojimbo. Puta, primero las disculpas, no estaban planes que se cortara la luz. Y repitiendo un poco lo que había dicho, yo quedé muy encantado con la historia porque siempre asocié el personaje a las tortugas ninja. No sé por qué, tenía esa idea nebulosa de que era parte como del mito de las tortugas ninja. Y nada que ver, pues, era el personaje tienen todo un universo por sí solo. Creo que comparte cierta buena onda con las tortugas ninja por un tema de publicaciones, algo así. No alcancé a averiguar bien de qué se trata, pero parece que Sakai sigue como los mismos pasos los creadores de las tortugas ninja, por eso él es independiente con su creación. Y la verdad es que a mí me gustó mucho, estaba muy entretenido leyéndolo, me gustó es difícil es difícil decir que no me gustó porque en realidad estaba muy encantado por un tema de que creo que ahora que lo medito más, el balance que tiene el cómic es preciso, es como bien fino. Porque si bien, como decían ustedes, son animales antropomórficos, que es tipo caricatura, nunca llega como a la tontera, así como a que los monos, no sé, salgan como condoritos tirados para atrás y que digan plop. No, nada de eso pasa. Los personajes son como bien tienen peleas como bien dramáticas, pero no son sangrientas, ¿cachai? No hay, pero sí, aún así, el cómic se las arregla para mostrarte cosas bien terribles, como para decirte, oye, esto que, de verdad, esto pasó. Yo a medida que lo iba leyendo tenía como remembranza de cuando veía películas de samurái, cuando hay una historia que es calcadísima a los siete samuráis, pero con un samurái no, en vez de siete. Y es como, oye, esto yo lo había visto antes. Y a pesar de que yo había visto antes eso, aún así era entretenido de leer porque nuevamente el balance que hace Sakai con todos estos tópicos de honor, de cómo se llama, del crimen que había en esa época, de las costumbres, hay harto de las costumbres también. eh, Todo hace como un mix súper bueno porque es imposible como que no te atraiga este tipo de historias por cómo está contada más que nada. Porque el personaje está solo, tiene su historia de que él tuvo un pasado. Entonces, hoy tú querés saber qué es ese pasado. A la vez se va encontrando con personajes nuevos. Hay una serie de personajes recurrentes que al principio ese era mi temor, como les decía, que oye, esta cuestión no parte del principio, parte de, no se sabe cuántos años ya de publicación, y está constantemente el cómic recordándote, oye, ¿sabéis que este personaje sale en un número de Fantagraphics X? Pero aún así, como son personajes tan puros en un sentido, como se llama, narrativo de este tipo de historia del samurái, como les decía, está esta ladrona que tiene como corazón de oro, que solamente trata de sobrevivir. Está este otro cazarrecompensa que es malhumorado, huraño, pero que después te revelan que está encargado de una serie de cachorros, ¿cachai? Porque es un perro, entonces hay un tema que claro te hace reír porque es obvio que un perro tiene hartos cachorros. Pero además está esa típica historia de este como cazarrecompensas que también tiene su corazoncito. Entonces todo sumamente bien armado para entretener. La historia es muy entretenida. Como decían ustedes, tiene harto drama, tiene humor, tiene como se llama, un poco de violencia, tiene como todo ese balance está sumamente bien hecho para que se justifique que lleve tantos años, porque me parece que esto es del 84 que partió. Y no sé si siga, yo creo que debe seguir este tipo. Entiendo que sigue. Porque hace poquito como que estrenaron una serie de Netflix de Usagi. Pero creo Sí, que es es Samurai Rabbit, pero no es Miyamoto Usagi, es como un descendiente, claro, entiendo. es como un descendiente, no es él, pero está como la idea
de como de renovarse, ¿cachai? Porque ya tanto tiempo que también es bueno sacar otras cosas desde cero para que la gente que no nació en los 80 puta, se pegue al asunto, porque en realidad es bueno en ese sentido. Así que no, yo dedito para arriba para Usagi Yojimbo, estoy muy encantado con la lectura. Muchas gracias, Ancani. En cuanto a mis impresiones iniciales, es también como comparto, no me acuerdo quién lo mencionó en esta partida, el tema del que se fuera el inicio con el crossover de las Tortugas Ninja, se me hizo un poquito como raro como a modo de introducción del personaje. Igual por eso, al principio me agarró un poco frío, o sea, yo mismo no lo encontraba malo, pero sí lo encontré de repente un poco simple, el que meter al tiro a las Tortugas Ninja con un que claramente eran personajes que están fuera de tiempo, no es como que fueran como un análogo de las tortugas en la línea de tiempo Usagi y Yojimbo, porque podría haber sido así, que hubieran sido unos facsímiles como de las tortugas, porque de no, todas las tortugas tenían como armas tradicionales, podría haber ocurrido, pero no, eran las tortugas niñas como que todo el mundo conoce, que vivían en Nueva York, comían pizza y vivían debajo de una canaleta, por dar un ejemplo. Entonces esa como introducción del personaje igual se me hizo un poco rara, pero a medida que uno va leyendo y que empiezan a ver a personajes como que se van repitiendo, y uno también va conociendo al mismo Usagi, eh, te va agarrando y te va agarrando súper bien. Me gusta mucho la dinámica como de vagabundo que tiene el personaje. De hecho, la premisa es como que Usagi Yojimbo es un samurái vagabundo, un Ronin, y calza perfecto. Sirve como excusa ideal para toda esta historia autocontenida o historias que tienen capítulos de 2 o 3 capítulos cuando son ya muy especiales, pero se siente orgánico, se siente como que este personaje va viajando de lugar a lugar, uno lo va viendo cómo se relaciona tanto con otros personajes, como el código de honor que tiene, y no sé, y detalles tan simples, por ejemplo, cómo se relaciona, por ejemplo, con los animales. Por ejemplo, hay una historia corta como bien interesante, que a él lo empiezan a seguir como unos lagartos que aparecen siempre, que son como siempre están como parte del decorado. Y tiene una historia específica dedicada a su vínculo con esos lagartos. Entonces, y claro, y a medida que uno va avanzando, se profundizan los vínculos ya con personas Sí, que los que son como los perros de este mundo, porque ese es uno de los temas claro, que, de hecho, se menciona un poco en el crossover de las Tortugas Ninjas, que es como que aquí los caballos siguen siendo caballos, los caballos se usan como montura, pero la mayoría de los otros mamíferos sí son antropomórficos, y hasta donde he visto, los peces, y creo que la mayoría de los reptiles, son peces de reptiles. Pájaros creo que, no recuerdo si hay o no, creo que igual hay las aves siguen siendo aves, y las lagartijas que son como los perros, son como entre lagartijas y dinosaurios, como bien raro. sí, pero Son no hay como que, pequeños dinosaurios. claro, ahí no hay que buscarle mucha lógica, como es meterse en el mundo Usagi y Yojimbo nomás. Pero claro, pues vaya avanzando y a medida que vaya avanzando, que vais leyendo historias que son posteriores, pues, ahí uno ya no nota el que se va complejizando, de que pasa a ser como algo ya harto, mucho más sustancioso. Y cuando ya entráis en la época de Dark Horse, ahí como ya se nota como el crecimiento de Stan Sakai como autor. Así que por lo menos igual me pareció como una súper buena recomendación para esta semana. Me gustó la lectura. Como dije, me partí un poco frío, pero al terminar ya la última historia diciendo, no, ya. Así como oficialmente ya como fan de Usagi Yojimbo, me gustó. Lo único así como, y eso es de mañoso nomás en mi caso, que no me gusta lo desordenado que son con los formatos de publicación en Planeta, porque según ahí por lo que veo, y ahí Felipe lo puede confirmar, el tomo que tiene es un rústica tapa blanda, ¿cierto? Claro, claro. Pero parece que la recuperación de los tomos de IDW están en tapas duras. Ah, que son los más actuales, pues. Cuando fueron para atrás para ponerse al día rápido, supongo que se tiraron varios tomos gruesos nomás y las publicaciones. Siempre las publicaciones nuevas las sacan probablemente tabadura para atrapar a los. Porque se justifica para venderlo más caro. Eso lo hacen los gringos también. Pero bueno, lamentablemente es así esta cosa. Claro. Pero fuera de eso es completamente recomendable Usagi Yojimbo, así que nada que decir con eso y creo que ahora ya podemos empezar como a hablar ya con spoiler mucho más claro y empezar a comentar ciertas historias, porque igual el tomo era bien gordito y hay harta historia, así que no es como hablar de una historia en genérico, uno puede hablar muchas cosas. Creo que en esta grabación no he comentado que bueno, que no leí probablemente tantos mangas como otros miembros acá de este grupo.
Pero me recordó harta otra historia, por ejemplo, la dinámica que hay en Lobo Solitario. Solitario y su cachorro, ¿no? Es que también porque es un Ronin que va recorriendo estas aventuras mientras recorre como el mismo periodo de tiempo de Japón. Ese es más antiguo, ¿cierto? Ese manga es como de los 70, ¿no? Sí, Sí, es viejito. es más antiguo. Sí. Oldie, claro. Sí. Pero también duró hartos años también y tiene un nivel de detalle y de influencia para otras obras, probablemente para esta también. No sé, Vagabond, me acuerdo, y tantas otras, pero también como que me recordó inmediatamente como ponerme en esa época de samuráis. Y bueno, y Stan Sakai, tampoco alcancé a averiguar mucho, pero entiendo que es japonés, pero viviendo en Estados Unidos, o tiene ascendencia japonesa, No, nació en Japón, pero se crió en Hawái y después ya. fue a vivir a California. Pero sí, es Ya, japonés. qué bueno que tenemos a alguien que estudie aquí, no como yo, antes de grabar. Así que Alguien bueno, sí, preparado. como decían, es un cómic en estilo norteamericano, ¿no? Se lee normal, no hay que leer de derecha a izquierda, Pero blanco y negro. pero en blanco y negro. Claro, Así que sí, por lo menos esto tomo. estás ahí. Yo sé que trataste de leerlo mal, de derecha a izquierda. Ay. Bueno, y también vemos bastante, como decía Ukani, como de Kurosawa, como Los Siete Samuráis u otras obras similares del No autor. se usan bastantes palabras como en japonés. Que igual yo creo que le da como su Sí. toquecito. Cuando se despide, cuando saluda, da como Algún- esa. Algunas comidas también. Claro, Eso es un buen detalle también de la edición que facilitó Felipe, que no, por ejemplo, tienen la gentileza de poner entre paréntesis la traducción de la palabra, no solamente soltar una palabra en japonés suelta y ya. Ujú. claro, es que ahí se sonaría como estos otaku engrupidos, así que te dicen Ujú. Konnichiwa y todos, ya. Es como lo único que saben decir. Pero hay hartas cosas aparte de hola y chao. O sea, también habla de comida, de ciertas, ¿cómo se llama? Tradiciones. Esa Hay- parte está muy bien desarrollada, como cuando te muestran, por ejemplo, el proceso de forjar una katana, que es como de 5 o 6 páginas, donde muestran solamente cómo se forja y te van narrando, o cuando muestran cómo se hace el alga nori, sí, esas láminas de algas que uno prepara para el sushi, y te muestran así cómo las sacan, así como las van cultivando. Yo encontré esas partes igual como bien interesantes, como de un poquito del contexto, la cultura de lo que uno está viendo y yo lo encuentro como que igual se agradece y le da un poco más de autenticidad al asunto y se nota que Stan Sakai igual ha estudiado harto para hacer este cómic, porque Está me muy, imagino muy, que muy para ver la parte documentado. tradicional. ¿Mm? No, muy bien documentado. Ujú. es que yo creo que igual vuelvo con el tema de que está como bien dosificado, porque por ejemplo cuando él empieza a hablar empieza a contar la historia de cómo se forja la espada, ese es como un inserto en una historia donde Usagi ha perdido la espada. Entonces está interesado en ¿cómo se llama? En por qué tanto atado con su espada. Y ahí te hace ver que hay todo un trabajo que es único, que es, ¿cómo se llama? Completamente dependiente. O sea, por lo que deja entrever eran completamente que vas pensando en el usuario, que una espada no era igual a otra. Entonces, otro O que ese hay capítulo del campo de batalla. también. El de las algas también tiene, es como hay un misterio detrás de todo ese tema de las algas, de los pescadores, o sea, de los cosechadores, pero no son pescadores. Yo creo que vale la pena así como hacer un paréntesis específicamente sobre esa historia, que es una de las historias cuando Usagi es joven. De hecho, se supone que está como en Un niñito, entrenamiento, sí, bebé conejo. claro, El de la batalla, dices tú. claro, el de la batalla. Y él se acerca a un campo de batalla donde están cadáveres y armas. Y una de las cosas que hace precisamente es como es tratar de llevarse una katana corta, una wakizashi, de un cuerpo. Y ahí toda la historia gira alrededor de eso. Y eso después como sirve, por lo menos las partes iniciales, como todo el texto de como que el arma, en este caso la katana, es como, no es solamente un arma, es el alma del samurái. Y después sale como toda la explicación de cómo se forja una katana. Y que triste que haya que decirlo así como en palabras, pero por lo menos se dan el trabajo de mostrarlo en forma gráfica.
estoy curado de espanto de repente con autores un poquito más modernos, ¿cachai? Que ¡pum! Te tiran así como un plano de textos con una pura viñeta. Y lo hacen fome, porque te están vomitando información, pues no te lo están incorporando en la narración. Cosas que sí hace Stan Sakai. Luego sale el tipo, sale haciendo todos los pasos, seleccionando el hierro que tiene que ocupar, ¿cómo se llama? Cómo pegarle para que darle la forma. Es todo como un proceso didáctico para mostrarte de qué onda ¿cómo se llama? La creación de la espada y por qué es tan importante. Es No, sí, o sea, por eso, en ese sentido, o sea, yo cacho igual como un poco bueno, re poco de lo que es la cultura japonesa, pero el tipo se nota que está como bien conectado con sus raíces, porque al ser japonés tiene que tener, ¿cómo se llama? Un acceso a información un poco mejor que la de uno, como occidental, no sé cómo se llama, gaijin, como un gaijin de mierda. Pero, pero ¿cómo se llama? Bakagagi. Claro, pero el tipo, ¿cómo se llama? Como bien decía Fantoma, si hubiera sido un tipo como más mediocre, el tipo te vomita la información nomás, pues, y te la vuelve anodina y a ti no te importa mucho, te entra por una oreja y te sale por la otra. Pero la historia está tan bien hecha en un sentido de que hay drama, hay personajes que se tienen envidia entre ellos, hay otros que se tienen mala rabia, se enamoran. Entonces tú estás como bien metido con todo lo que le pasa a estos personajes que son animales, pues eso es lo que más me llama la atención, que son no son como el tema de que no, si yo tengo ¿cómo se llama? Yo me siento identificado solamente cuando es un hombre blanco igual que yo. Estos locos son animales, pues hay ¿cómo se llama? Un perro, hay un chancho, hay Un rinoceronte que es como el amigo mercenario de. claro, y que más encima cuando te lo presentan, el personaje tiene como el cuerno cortado, así. Entonces tú cachai que el tipo se la ha peleado hartas veces, entonces le han cortado el cuerno. Como bien entretenido todo en su aspecto completo. Cuando aparecen los ninjas. ¿Cómo se llaman? Los ninjas. Ah, Los gatos que eran rivales de los ninjas. ¿Cómo se llama? Murciélagos. sí, o sea, los dos clanes ninja que estaban ¿cómo se llama? Esa es la de las tortugas ninja. Sí, pues, ahí sale primero los ninjas gatos. Claro, de hecho es curioso, por ejemplo, porque en otro tipo de cómic, el crossover suele ser como una excusa para inventar una historia, pero no, po. Acá es parte importante de Usei Yojimbo y hay personajes cuyo trasfondo solamente lo voy a entender si leíste el crossover con las tortugas ninja, es curioso. Claro, no es como un relleno. Claro. Claro, importa. Es como, ¿sabes qué? Un paréntesis, el único crossover, porque por lo general los crossovers entre editoriales o con personajes que no pegan ni juntan, son como fuera de la continuidad, o del canon, vamos a hablar del canon, en comillas. Como las de Batman contra Depredador, por ejemplo, o no sé, Vamos con las tortugas ninja. o ya, la misma Batman las Tortugas. Pero yo me acuerdo que el de los Wildcats con Alien, esa weá es parte del canon de Wildcats. Porque en Es ese canon. cómic mueren todos los Wildcats. De hecho, no mueren Wildcat, mueren la gente de Stormwatch y eso es lo que va a servir como Claro, excusa para después crear de Authority. claro, sí, esa era la no me podía acordar. Pero es como Lo parte leí de el año pasado, entonces igual lo tenía fresco. como parte, el único cómic que yo recuerdo que es como esa continuidad. Ese crossover, perdón, entre editoriales es parte de la continuidad ¿cómo se llama? De la historia. Y bueno, y ahora esta es la sorpresa porque yo tampoco no tenía idea. Dije, va a partir con los Tortugas Ninja. Seguramente va a ser un tema como para presentar al personaje, cómo es. Y no, empiezan a salir otros personajes más con que ya tienen historias con Usagi. Sale esta ninja que quiere ser como la líder del clan y hay otro compadre que no la deja. Y es como, oye, esto está. A mí debe ser el único a mí me gustó el tiro el de las Tortugas Ninja porque como decía, yo tenía asociado al personaje con las tortugas. Yo igual estaba entusiasmado porque era mi primer cómic de las tortugas ninjas que leí, la verdad.
Y siempre me había traído de chico las tortugas y siempre había querido leer algo de ellos en cómic y no me había dado la oportunidad tampoco. Igual no están, creo no que ustedes no están tan errados, considerando que, por ejemplo, por lo que estuve ahí investigando, una de las primeras recopilaciones en español fue precisamente apuntando como esos crossovers, como diciendo, ya la gente no conoce este personaje, así que ya, agarremos los crossovers con las tortugas ninja para que lo conozcan. Claro. No es de una edición súper antigua que obviamente ya no está en circulación, pero hay cierta lógica detrás, porque las tortugas ninja son una franquicia mucho más conocida. Y Usagi Yojimbo igual es como un personaje que, si bien tiene su fama, igual es como viendo un nicho a nivel de cómic. Probablemente, sí, no lo sé. No, pero Claramente no está a nivel de las tortugas ninja en popularidad. a pesar de que averiguando ha salido casi toda la serie de las Tortugas Ninja, hay un capítulo con... ¿Con Usagi? Sí. Con Miyamoto. Sí. Usagi. Yo no me Solamente acuerdo. le dijo, Usagi Yojimbo, ¿tiene adaptación de Michael Bay? No. Jaque mate a Dios. No, pero no, ahí sería horrible. Imagínate con todas las sensibilidades japonesas que están metidas en el cómic, destruidas por Michael Bay, por explosiones. Están acá. No, sería horrible. No puedo encontrar un match peor que ese. Pero Bueno, me pregunto pero, cómo le habrá ido a esa adaptación que salía en Netflix, que es como adaptación inspirada en el mundo porque se llamaba Samurai Rider, Rag- como sí. futurista, es como neofuturista, así como, no sé cómo llamarle, pero que en el fondo es como Japón antiguo pero en el futuro. Es Es que como un steampunk de cultura japonesa en entorno futurista. por lo que hablábamos es como un descendiente de Usagi, no es el mismo Usagi, así que como que le da la Sí, excusa. Le da No, la- no es Sí, que no, viaje al futuro. en IMDb tiene 6,5 de público, de 10. No le fue muy bien. No es tan bien, parece. No, No sé si. pero ¿cómo? Pero bueno, Sí, no es primera vez que algo se va a transformar en como en un agua de culto cuando pasen los años. no sé, no pondría la mano al fuego todavía. Vería un poco antes de. No, pero este Sí. cómic sí está. No, el cómic sí. El Tiene las cómic de 3B. No tiene las 3B, tiene las 2B, porque barato parece que no es. O sea, por la cantidad de páginas y la oferta, yo lo encontré barato. ¿Sí? Pero no sé Ah. si hay que contarlo en esa oferta. Tipo, este tomo tiene 600 páginas, leímos igual harto y se dieron re pocas. Oye, lo que estábamos comentando cuando se nos perdió la grabación es del mismo personaje, ¿no? De Miyamoto, que claro, que a simple vista puede parecer bien simple, pero es bastante vivo, ¿no? Quiero repetirme lo que había grabado. que claro, tiene sus momentos como de paz, de felicidad, de tranquilidad, sus momentos donde sabe ser bien, ¿cómo se dice? Bien frío en sus muertes, ¿no? Como sabe dar muerte a su enemigo, tiene un profundo sentido de honor y justicia, tiene sus momentos de enamoramiento, lo vemos también en algunos capítulos, como mencionaron, de que es chico y un cabro chico que también es impaciente, que es inmaduro, que quiere hacer trampas, ¿no? Como que lo vemos crecer. Como eso, sobre el protagonista mismo, que viene muy vivo, lo encontré. No lo puedes definir tan fácil en un par de palabras, porque en la aventura lo vemos. Y aparte también, si bien cuando está 1-1 con un rival final, siempre sabemos que va a ganar. No lo veo, creo que nunca pierde una pelea directa, pero sí pasa bastante peligro, ¿no? Saben si es que se ve rodeado, si es que lo sorprenden, ¿no? Varias veces está en situaciones donde dice aquí no, donde está no se salva, ¿sí? Entonces es bien vulnerable, pese a que es bien implacable, ¿no? Eso no sé si quieres. Sí, pero ojo, no necesariamente en un duelo como de espadas, pero ahí me acordé de una historia donde es bien importante que termina atrapadito, que es cuando está como tratando de liberar una aldea que está tomada por esclavistas. Claro, ahí Y está amarrado como Yojimbo de la película, así guau. Lo tienen amarrado igual como Sí, Yojimbo es como. Porque él decía Miyamoto Usagi. Sí, Y ¿cómo se llama? Usagi Yojimbo por Es que Yojimbo. Creo que Yojimbo es como un... es como guardaespaldas, una cosa sí, así. es un guardaespaldas. guardaespaldas. Lo que pasa es que Ya. la puta es que ahí entramos como a pelar el cable un poco.
que hay una película de Kurosawa que se llama Yojimbo, Sí, pues muy que famoso. es la de este samurái que llega a un pueblo donde el pueblo está dividido como en dos facciones. Se están peleando entre ellas y él está en medio. Entonces empieza como a hacer trabajos para uno y otro lado sin decirle lo opuesto. Entonces llega un momento que las cosas colapsan y se dan cuenta. Y hay un momento que no lo capturan a él, capturan a otra persona y lo amarran igual como está amarrado o sea, Usagi en el cómic. Ah, Y como que si ustedes buscan la escena final de ellos mismos van a cachar, ah, sí, es lo mismo, van a hacer igual. Pero la historia es como básicamente Los Siete Samuráis, que es otra película de Kurosawa donde, claro. donde unos campesinos los están acosados por unos, ¿cómo se llama? Por unos ladrones. Y cada vez que cosechan, en vez de vender la cosecha, llegan los ladrones y se la quedan. Y acá los esclavistas igual los tenían como para cosechar. Es casi la misma historia. Es la misma historia, sí. Pero es entretenida, ¿sabes qué? Esa es una de las primeras historias que me dijo, uy, de verdad pasó esto, que es cuando le dicen, no, el niño está muerto. Sí, sí. Y yo dije, oh, ¿es de verdad se pitearon al niño? Sí, es posible, dije en mi Pero cabeza. hardcore. En mi cabeza dije, sí, es posible. Y pasan hartas cosas y después aparece el cabro chico. Ah, menos mal que dije, ahí me dije, menos mal que no lo mataron. Pero estuve con la idea de que sí, Es pudo que haber podría pasado. haber pasado, era Podría factible. haber pasado ya porque hemos tenido antecedentes de que pasen cosas terribles, como es el pescador que lo matan porque sí. Claro, es que esa es la gracia de este tipo El mundo es bien brutal, po. Claro, el mundo es súper brutal. De hecho, cuando ahora hablando cuando estaba de niño, hay una historia donde él dice, oh, yo quiero ser samurái para ir a la guerra, una cosa así. Estaba Como que como muy, glorifica mucho la guerra, así claro, estaba como como muy embobado con eso. Y llega un momento, un soldado sobreviviente de una guerra, y llega para la embarra, como todo cortado, ¿eh? Y ¿cómo se llama? todo traumado. Claro, y le dice una cosa así, ¿cómo vaya a querer ir a la guerra, niño es tonto? Una cosa así, como que le pega todos los espantos y le da como la versión real de la guerra, pues. Y ahí como que empieza a agarrar madurez. Porque yo creo que esa es una de las gracias del personaje en sí. El personaje en su actual es viejo ya. Está como ya su buen tiempo. Tiene recuerdos cuando niño y tiene recuerdos como no quiero decir adolescente, pero como recuerdos ya como cuando es samurái primerizo, por así decirlo. Pero el principal es como el viejo. Y el viejo es sabio, pero no es, como sea, infalible. Que esa es una gracia muy buena que tiene. Claro, porque el tipo al ser sabio sabe bien en qué lado ponerse. Porque por lo general cuando llega hay un conflicto o algo y él sabe al tiro dónde tiene que estar. O sea, con los justos, con todo eso. Pero no por eso, por ser sabio, no lo engañan o de repente cae en trampas. Entonces se vuelve bien dinámico la historia. Sí, sí, sí. Tiene hartos momentos donde la ve dura y Miyamoto. Pero y el reparto de personajes igual ayuda a eso, como que rebotan harto con la personalidad de Usagi. Y porque precisamente parte importante de este personaje no es un personaje plano, tiene varias como facetas bien distintas. Por ejemplo, en general es un personaje como que es bastante tranquilo, pero tiene su sentido del humor, tiene un... Se nota, que tiene una especie como de paz, transmite paz, por lo menos eso me pasa harto. Por ejemplo, casi siempre en la escena que está comiendo, se nota que un personaje como que está como muy tranquilo con sí mismo, obviamente atento a su entorno. Y eso es como igual llamativo, porque son cosas como que se dan a entender, no hay alguien como que te lo explica, pero se ve dentro de las mismas páginas. El mismo tema de cómo interactúa, cómo viaja, cómo interactúa con los distintos personajes. Y también eso pasa cuando vemos en otros personajes que creo que ya han mencionado, por ejemplo, lo que le pasó a un campesino. Y creo que eso, creo que Jin se llamaba este personaje, que supone que es un personaje que venía desde el mundo anterior a este tomo, de la historia de Fantagraphics, pero acá lo vemos como que está tirado al lado de un río, en un lago, a medio Y morir. seguramente lo dieron por muerto al final del otro y aquí te muestran como en el fondo no, mentira, no estaba Claro, muerto, sino que estaba moribundo y se está recuperando.
Claro, y toda la historia de cómo se recupera es súper buena. Pues, y le cuenta como una historia análoga a la fábula de la rana y el escorpión, pero en este caso era como con el campesino El y la monje y serpiente. la serpiente. Claro, el Es monje y la serpiente. bueno ese personaje, ese es como de los personajes que me dejó con ganas de más porque tiene como una o dos historias, tiene esa y otra más donde aparece. El tipo es como la Don- muerte básicamente, sí, donde aparece, donde están como unos así guerreros vagabundos, se meten a la casa de una niñita con su abuelo, le empiezan a demandar así como, y ellos como, oh, es por una, oh, sí, miren, nosotros les convidamos de nuestra comida, que sé yo, si quieren se pueden pasar la noche acá. Los locos como, no, queremos más comida y dan tu plata, y en el fondo empiezan a cogotear al viejo, le roban, lo matan. Después como que se van a quedar con la niña, y ahí aparece esta criatura y que ahí tú te das cuenta que si bien como que mata a los que estaban atacando a la niña, y él no le ofrece su ayuda directamente, eh, tampoco le hace nada. Y en un momento como que la mira y le dice como, no, no, no siento maldad en ti, no sé qué, y como que la deja vivir así. Igual tú quedas como, oye, ¿qué onda este loco está poseído? ¿Qué diablo este loco así? es Porque porque igual es como bien... o sea, en un momento toma una espada y la espada se pone negra, pues, y le echa como un hechizo, así. Sí, tiene su parte mística O sea, el después cómic. tenemos una historia donde literal hay unos monstruos así. Sí, de hecho me chocó porque fuera de lo de las tortugas ninja habíamos visto poca magia, creo. Y ahí es como que esa es la Como si parte hay más, espíritu en este mundo. so- como sobrenatural que habíamos visto hasta ahora. claro, sí, a mí igual me pilló volando abajo El, esa historia de estos, no sé qué son, pero porque no son Como, fantasmas, son como unos yokai, no sé qué sí, son. uno Que, es como una quimera, es como un león con cola de serpiente. sí, sí, es que era como, por eso me llamó la atención porque era como bien occidental, no era algo así No, pero oriental. yo me acuerdo porque ese Nue también aparece. Sí, es como la historia que era como quimera, una cuestión así. Porque me suena como un yokai que se llama así. Sí, sí, de hecho en los extras que alcancé a leerlo un poquito del tomo, él lo menciona porque es un nuez, y de hecho se supone que, como que tiene como cara de mono, cuerpo de como de tejón, patas de tigre y la cola de una serpiente. Po. De hecho, cuando aparece de cuerpo completo y sale como la serpiente pegándole un mordisco en el hombro a uno de los samuráis que estaban defendiendo el lugar. Po. Ah, están muertos de miedo. Y es buena esa historia igual porque es como de terror. Tienes como sus tintes de terror porque las criaturas están como en los techos y no se ven en la oscuridad de la noche. El Usagi no las alcanza a ver. O sea, ni siquiera las ve como que presiente que están ahí, que hay algo ahí arriba. Pero el Es otro que dan a no. entender que él igual ha tenido contacto con lo sobrenatural y Claro, que tiene experiencia como con esos temas. Claro, y está como segmentado y está contextualizado, porque resulta que cuando pasa esa historia, dicen como que pasaron por un bosque en específico, que está ahí como no es como que todo el mundo de Usagi Claro, es un bosque Yojimbo, donde penaban. claro, no es como que el mundo completo Usagi Yojimbo sea mágico, pero que sí existe magia, pero en rincones bien focalizados. Claro, si tú te mm, alejas de las ciudades, vas a los campos, vas a los bosques donde la gente se suicida, cosas así, esto viene en Japón. Es más fácil como que, y si vas sin protección de un monje, porque eso de esto es lo que se menciona, porque en el fondo pasan por un lugar sin los protocolos como adecuados que habían. Y por eso quedaron como malditos. eh, Claro, se cargados. trajeron el bicho de vuelta, pues. Ujú. hay como que igual presentan sin mostrarte mucho ciertos como rituales japoneses. Hay como una historia sin diálogo donde o sea, al principio la primera página creo que tiene diálogo es que una mamá pone como una animita de su hijo que lo han matado unos, ¿cómo se Unos llama? bandidos. Unos bandidos, los 5 bandidos del camino de no sé cuánto. Y va pasando el tiempo y se ve como los bandidos operan. Y llega un momento, y porque toda la historia es Como desde el punto de vista de la estatua. claro, de la estatua nomás. Y ¿cómo se llama? En algún momento se ve que pasa Usagi y llegan estos mismos bandidos y se ve Usagi peleando. Y después las siguientes viñetas están todos muertos en el suelo con esas calaveras que les salen como diálogo, que hablábamos que era como el alma que se les iba.
Claro. Y se ve la estatua sonriendo como que se había hecho justicia, una cosa así. Y la gente pues, volvía a transitar por el camino normal. Es buena esa historia porque Y sí, después, Sí, y después la estatua tenía más ofrenda, que también fue una de claro. las cosas que se menciona al principio. Es súper buena esa historia. sí. Esta tiene como 6 páginas, es decir, muy cortita. Sí, una historia cortita pero con mínimo diálogo y más encima desde un solo punto de vista, no, porque Claro. no, como bien ejercicio, un buen ejercicio narrativo que no cualquiera sale de ese tipo, de ese tipo de reglas autoimpuestas bien parado. Así. Y no, oye, te dije, esa fue la historia porque es de las primeras. Sí, es justo después de la de los Tortugas Ninja, es como una historia cortita. Sí, esa fue la historia que yo, no, esto está bueno. Así como, esto de verdad está bueno porque por cómo estaba hecha la historia, como el detalle de que el personaje, o sea, no el personaje, la animita sonriera al final, como que se hizo justicia. Y todo así creo que diálogo tiene al principio y al final y nada más. El resto es puro dibujo, ¿no? Tiene mucho oficio de cómic ahí. Eh, no me acuerdo si lo comentamos cuando grabamos ahora, perdón, si repito el tema de la evolución de la violencia en el cómic, que parte como con la violencia bien contenida, ¿no? Como que vemos estas como diálogos con calaveras cuando vemos que un personaje muere. Pocos cortes, ¿no? Como que es de fantasía, como que vemos que los personajes se cruzan y uno cae, ¿no? Como muerto. Sí. Pero después, más adelante, ya es mucho más explícito. Hay una viñeta donde Se Usagi tira le la tira espada al cuello. la espada al cuello, exactamente, y, La y tiene dije, atrás, ¿sabes? y dije, va, así como que. Claro, claro Sí, que es más que adelante aquí sí ya la no van a. sangre. Esto no lo van a mostrar y fue como. Ok. Va. Más adelante hay sangre, sí, de hecho hay un par de viñetas ya en las historias finales del tomo donde hay personajes que no sé, porque después sacuden la katana para salpicar la sangre al Ah, no, piso. eso sí, se veía harto, O pero cuando ejecutan al. al Fideos. Oh, Oh, esa Esa historia es buena. Historia, y lo crucifican, pues lo atraviesan con dos lanzas y le salen así para el otro lado, sino así igual Sí, bacán. No, esa es como la muerte más explícita. la más gráfica probablemente y un personaje es súper puro, pues, entonces también es súper duro todo por todos Muy lados. dramático. Sí, y en todo caso esas crucifixiones eran como comunes en Japón. No me acuerdo en esa weá de Scorsese en silencio, constantemente están crucificando gente. Y hay unas crucifixiones que son en el mar, así que son terriblemente acuáticas porque la marea va subiendo. Entonces, como sea, llega un momento en que la marea te cubre y ahí sonaste. Yo creo que unos locos como que lo entierran hasta la cabeza. Claro, al ser un país con tanta playa hay que ponerse creativo, po. Y en esa misma historia también hablan que el principal villano lo obligan a hacerse este ritual de suicidio. ¿Cómo se No llama? sé, El pues, harakiri, o seppuku, Claro, no sé. seppuku, es. Y claro, también un tema duro para mencionar en un cómic que tiene, como digo, un aspecto como más juvenil, por así decirlo. es que esa historia igual es como es bien súper dura la historia. Esa dura. es la historia, esta yo creo que es la historia más dura. A mí una de Claro, las partes que me gusta de esa historia es cómo se reflexiona un poco sobre los valores también de Usagi, porque si bien él es un samurái muy honorable y todo lo que tú quieras, él es amigo de una ladrona. Claro. Y él le dice como, yo no estoy de acuerdo con lo que tú haces, pero sin embargo, no por eso voy a eh, como dejar de ser amigo tuyo. Como no estoy de acuerdo, pero claro, y lo que pasa, igual con esa ladrona, de hecho ahí se profundiza el vínculo y le muestran las virtudes que tiene como personaje. De hecho, el mismo tema del vínculo con Fideos, para contextualizar, los Fideos era como un hombre grande, así como un gigante, ¿cachai? Que tenía una discapacidad intelectual, pero que trabajaba junto con esta ladrona, pero la ladrona no lo trataba como una herramienta o como un lacayo, lo trataba como un amigo muy cercano al cual le demostraba cariño. De hecho, hay una de las cosas que le dice a Usagi, porque Fideos no puede hablar, pues mudo. Entonces dice que no necesitan hablar, pero que aún así se entienden. Y de hecho, en la reacción que tiene la ladrona cuando muere Fideos, y que lo había comentado en la versión previa que no salió al aire,
es precisamente que, y ahí habla de la calidad de Stan Sakai, es como cuando la reacción que tiene cuando se pone a llorar por la muerte de Fideos es, no se le ve el rostro, no se le ven expresiones, solamente se le ve como pegada al pecho de Usagi, como arrugándole la ropa. Entonces, eso habla como de que toda esa historia como tiene muchos matices, es una historia que tiene, es muy, pero muy buena. ¿Sí? Por ejemplo, yo creo que de todas las historias que leímos, si yo tuviera que recomendar como una, sería Fideos, que siendo así, mira, ¿queréis saber de qué se trata Ugai Jimbo? Saber cómo, y del nivel de calidad, lee esta. Si no te gustó, el cómic ya no es para ti, pero si te gustó es porque ya tenéis ya, para siempre. No, esa historia es buena. ¿Sabes qué? Lo que más destaco igual es que los villanos son malos. Son bien son villanos así de mal. Pero no son malos por ser malos, porque ¿cachai? Están bien fundamentados. En Sí, general están basados en la avaricia, por ejemplo. Aquí lo que vemos. Muchos de los villanos son autoridades corruptas, policías corruptos, administradores. Eso igual te habla un poco del sistema de castas que hay, pues de que en el fondo, cuando culpan a Fideo, no había ninguna evidencia muy, ¿cómo se podría decir? Muy, muy sustentable como para la acusación, pero como la autoridad dijo, no, sí, mira, yo lo vi y ya, démosle, no, ejecutémoslo. Y pucha, después vamos investigando si es que esto está bien o no. Hay muchos temas ahí de eh, las castas, los roles, y como muchas veces tú ves a esta gente que, pucha, oye, tienen el poder, tienen buena plata, tienen situación, y los locos ven la posibilidad de tener un poquito más de poder, un poquito más de plata, y al tiro de toman, como esa es la historia de, que igual no es una que hemos comentado tanto, porque a mí me gustó harto la historia del oro del pueblo, donde en el fondo encuentran oro como en una aldea y el administrador del pueblo mata a la persona que encuentra el oro y empieza a hacer todo un plan para matar a toda la aldea y quedarse él con el oro y escapar. Y tiene un hermano que tiene el plan de matarlo a él también. Y contrata asesinos y después te das cuenta que él también tiene el plan de matar al hermano. Claro. El medio entuerto esa cuestión. Y la reflexión al final de los campesinos es muy divertida porque dicen una cosa así como: ¿qué van a querer de estas tierras de nosotros si vivimos nosotros nomás? Y terminan la historia como mostrando el río, me parece, y en el río hay como una pepita de oro. Ujú. Porque ellos no saben dónde están parados, pero viven felices en la simpleza de sus vidas. Mientras que toda la trama anterior a eso es recomplicada, claro, con traiciones, con gente especulando sobre cómo se va a deshacer de esta gente, una especie de como de gentrificación a la antigua, una cosa así, porque quieren deshacerse de ellos, de los aldeanos, únicamente para explotar el oro, ¿no? Sin decirle a ellos. Que es algo que pasa mucho acá ahora, en otra forma análoga encuentro yo, que es cuando, por ejemplo, ¿cómo se llama? La gente que hace edificios, no me acuerdo cómo se llama el tipo de empresa, pero compran casas. Inmobiliaria. Claro, compran casas, empiezan a comprar casas, compran una casa en una cuadra, pasan 10 años y se muere otro vecino y ya le compran la casa y así empieza. Están, no sé, pues se tardan 50 años en comprar ¿cómo se llama? Una cuadra completa, y cuando ya tienen recién la cuadra completa, botan todo y arman un edificio. Y te, De y te, hecho, y te depredan ¿cómo se llama? El barrio. eso me acuerdo hasta la trama la otra vez estaba jugando el Yakuza, que igual son una serie de juegos japoneses, y hay como una precuela a este juego, el Yakuza 0, que toda la trama del juego tiene que ver con una inversión inmobiliaria como ese estilo, que es como de un lote, que es como un lote baldío, que es el último lote de un barrio que le falta comprar como una inmobiliaria para hacerse con todo el barrio y botar la wea y remodelarla. En el fondo, toda la trama del juego consta como en tratar de ubicar quién es el dueño de ese lote baldío para comprar la cuestión y comprar el barrio y remodelar todo. Y hacer un edificio, un gueto vertical. Sí, de esa historia también quería comentar de nuevo, creo que lo grabamos en la anterior,
de esta campesina que se enamora de Usagi. Y porque, claro, lo idealiza la vida del samurái, ¿no? Como esta vida de aventura, y ella tiene una vida simple, ¿no? Es como cuando él era niño. Claro, claro. Y claro, y Usagi ahí con harta furia le hace ver como esta es la vida que tengo, que es un infierno, ¿no? Como de muerte, no tengo dónde estar, no tengo nadie conmigo, estoy solo, duermo en el camino, no sé si voy a comer, y esta tiene aquí su vida con su familia, pues, ¿no? Como, Esa es la como esta- historia donde tiene como unas viñetas que son medias Frank Miller, así como donde sale Usagi enojado y es como un Sin City así. Sí, que lo mira de frente al otro y que todos se queden de miedo. Y que de Sí, hecho el detalle de la cara es como muy distinto a todo lo que se ha visto hasta el momento. Así. de más que sí, tienes razón. sí, es como a mí me hizo acordar al tiro porque sale como lloviznando y me acordé Claro. de Marv, de Sin City, con esa misma cara de lado enojado. Solo que era Usagi. Sí, tenéis toda la razón, así como, como muy enojado con la lluvia y con las sombras. Sí, o sea, esa es como el remate de esa historia, el refuerzo, es lo que te decía yo, pues, de que son, como se llama? De repente la simpleza de la vida que uno lleva es lo mejor que puede tener porque a la vista las otras personas se pueden ver muy atractivas, como Usagi. Usagi para esta cabra se veía como muy atractivo, que estaba constantemente viajando y todo eso, pero como él mismo dice, de repente él dice una cosa así como, yo no sé si mañana voy a tener para comer, o si mañana voy a tener para dónde dormir, una cosa, porque el loco no se olvida que es un vagabundo también. No, que tiene que dormir en la huella, por así decirlo, ¿cómo se llama? Y, y es parte del motivo también de que el personaje se encuentre con tanto otro personaje que no se sabe qué va a hacer, po. Más adelante se encuentra como con un monje. ¿El de la flauta? O sea, varias veces se encuentra en realidad es varias veces, porque en una historia se encuentra con un viejo que le dice que es como un mercader, una cosa así. Y en realidad el viejo está metido en toda una trama para matar a un jefe, ¿cómo se llama? No a un A jefe, un lord. a un lord. Y Usagi como que se entera al final, pero da a entrever que como que sospecha algo, pero no actúa hasta el final. Y es constantemente ese tipo de trama donde él se encuentra con alguien en el camino y no tiene idea qué puede pasar. No se tiene, tú como lector tampoco no tenías idea cómo se llama, qué va a pasar. Por eso el personaje valora tanto esas amistades que tiene. Por eso valora a la ladrona, por ejemplo, porque sabe que a pesar de ser ladrona, no es una. No mejor el dicho, mejor diablo conocido que diablo por conocer. Una cosa así. Entonces eso lo hace muy entretenido. A mí me entretuvo porque siempre las historias parten con él caminando y se encuentra con alguien. Y es como. Y ahí como de ahí parte el hilo conductor. El autor se la ingenia para darse la vuelta de que ¿cómo se llama? De que hay toda una trama. Y tú, ay, yo quedé muy, ¿cómo se llama? No impactado, pero así como, uy, sorprendido, esto está como bien hecho, así. Como que me tenía enganchado, ya hace rato que no me enganchaba un cómic así. Ahí está avanzando un poquito. No sé, a ver qué opinan de una de las historias que igual están como. Sí, como en la primera mitad. Que es cuando llega a este pueblo donde están como el tipo como que son como una pareja, que es un apostador, no, uno que hace como el que maneja la apuesta y el otro como que pelea con los campesinos por la plata. Ah, y te Ah, dan a entender que él había matado al primero que tenía, Claro, Usagi había matado al al duelista. anterior con el que hacía el trato. Claro, Claro. sí. ese es donde el loco ilvana un plan donde hace que este como musculoso que era, se tire contra Usagi como que los hace a Para que duelo. lo maten y quedarse con la plata de la apuesta. Claro, Claro, todo nuevamente por la, ¿cómo se llama? Por la codicia. claro, y mientras tanto al apostador
lo matan envenenado la esposa, la viuda del anterior. Ah, ¿verdad? Sí, Pues sí, sí, ahora me eh, acordé bien. sí, al Usagi no es la única vez que lo ocupan para matar a otros, porque la misma historia que contamos Además, como que lo mandan. Así como, oye, como en pelea con él. claro, contra en Fideos, por ejemplo, también, por el tipo, el policía era un corrupto, ¿no? Que tenía a un grupo como de ladrones con los que tenía un trato y un poco usan Fideos de chivo expiatorio, pero a la vez le incomodan a estos ladrones porque ya se está saliendo de control y los mandan a robar a Usagi para que Usagi los mate, ¿no? Como que veo que no se repite este patrón de, oye, este tipo pelea bien, podría matarme a una gente aprovechando su sentido del honor también. Veo por lo menos estas dos historias donde el pobre lo utilizan ahí. Sí, sí, es como Porque es eso. el tema, o sea, si bien Usagi siempre trata de solucionar los problemas de la vía pacífica, en esa misma historia cuando choca primero con el bruto guardaespaldas, así como el de la apuesta, él le pide perdón, así como que le inclina la cabeza, disculpe, fue mi problema. Como Claro, él siempre trata de primero resolver las cosas con las palabras, de no meterse en problemas. él evita hasta el último minuto el duelo, pues, sí, hasta Pero a ya la hora que que le dicen, ya sabéis qué, pucha, ya, bueno, si queréis tanto, fuiste. Y ahí, en ese sentido, nada que Don Samurai X, que no, que el loco te voy a pegar con el lado sin filo de mi espada para no sé qué, no, loco, ya me hueaste mucho, pum, fuiste. Y de hecho, pues loco mata así, Pero, yo creo que ojo, decenas o cientos de personas en lo que vemos. depende del caso. Cuando anda de buena, ¿cachai? Les pega con el borde de la. Así, a veces los deja dormidos, sí, a veces sí. Claro, sí, pero tenéis razón. Pero cuando de repente, cuando no está en una ciudad y lo huevean mucho, no, ya, chao. Fuiste. sí, varias veces, En sobre una época todo, violenta. sí, varias veces pelea sin matar, sobre todo personajes que son como desarmados o qué sé yo, cuando son como bullies, no sé por así decirlo, más que asesinos, ¿no? Cuando ya pelea contra tipo por su vida y así a muerte a todos, ¿no? Claro, las peleas con los ninjas son peleas a morir nomás, pues. Claro. Sabe que los niños no le van a conceder el mismo trato. Y con los niños se ensaña un poco igual. Por lo general pelea con cuatro o cinco al mismo tiempo y esas igual son poquitas villitas, pero son como bien histriónicas porque el personaje sale como con las manos cruzadas, con la espada lista y todo, con las piernas abiertas, como bien teatrero para pelear. Lo que contrasta con cuando sale caminando, que por lo general cuando sale caminando sale como bien pasivo. Sí, sonriendo varias veces, como digo, disfruta de los animales, del paisaje, sonríe. Claro, de hecho, por eso lo comenté antes. Por ejemplo, ahora estaba ojeando bien rapidito. Y por ejemplo, cuando él come bien tranquilo. Tiene como, lo dibujan con una harta expresión como de estar bien calmo, pero siempre igual está como Como con alerta. carita feliz, los ojos chiquititos. Claro. Sí. Y tú lo comentaste, pero creo que de nuevo esto no quedó grabado, que también, porque siempre se involucra ahí, por ejemplo, trabaja con los de las algas Nori, o ayuda a los otros a cargar sus cosas, como que es bien humilde, como que se baja al nivel de estas otras personas que dicen, oye, un samurái que comparte, y siempre les dice de manera muy sincera que agradable vida tienen ustedes, ¿no? Como mientras, en comparación a la mía, ¿no? Es que, De hecho, no, dale, Ancani. ¿cómo se llama él? Da a entender que ya no tiene vuelta atrás, da a entender que su vida es así, porque es lo único que aprendió, pues, por eso están esos recuerdos del maestro que tiene, que es como un león, así con una melena gigante, ¿no? Pero él lo único que aprendió es usar la espada, ¿no? Por eso siempre como que admira, o sea, no sé si admire, pero siempre como que cuando interactúa, por ejemplo, con estos como comerciantes que están en la calle, como que siempre tiene una buena interacción, como que se interesa con lo que están haciendo, los ayuda, con lo de la alga, igual que, oye, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace? Te sirve para que el personaje
te da a entender que él como que está interesado en los demás y otro que como el autor también te vende Japón así en el medio, te enseña un poco cómo funcionaban las cosas. Pero a mí me dio esa impresión Usagi. Usagi está como atrapado en el camino, por así decirlo. Sí. No puede salir de ahí, nunca va, no sé si tendrá una historia una historia final donde él se asiente, se forma una familia y todo eso, porque el Musashi creo que sí hizo eso. Llegó un momento en que se cansó de caminar por Japón, no sé cuántas veces recorrió Japón ese weón, y dijo, ya, acá me siento yo y empiezo a escribir como mis memorias, y ahí inventó un arte de espada y todas esas cosas. Quizás sea en algún tomo, quizás lo tenga planeado Sakai de que ese va a ser como el final, pero el personaje, por lo que leemos nosotros, no se ve como en una idea de que se va a retirar. Es así. No, claro, de hecho lo comentamos también en un momento, ya sin grabar, que claro, que a diferencia de otra historia, por ejemplo, el mismo Lobo Solitario y su cachorro tienen el mismo como dinámica de ir paseando, ¿no? Encontrándose con gente en el camino. Ahí en ese caso lo contratan para matar es un mercenario, pero es básicamente una idea muy similar. Igual tiene su historia de fondo como de venganza y está claro cuál es su destino, ¿no? Cuál va a ser el final de la historia, pese a que tiene estas aventuritas como en particular, mientras que este conejo aquí, Miyamoto, no pues puede seguir hasta el infinito, ¿no? Puede seguir sus aventuras mientras alguien las quiere escribir, ¿no? Usagi en el espacio. Claro. ¿Cómo Sí, se- no tengo mucha curiosidad de cómo llegamos a ese punto, pero bueno. No, debe ser como porque, bueno, que estamos hablando de que encontramos una portada donde sale Space Usagi, que es como una versión espacial de Usagi, pero seguramente debe ser como, me imagino yo que es como para salir un poco de la rutina de Sakai. Sí, si igual son, por ejemplo, este puro tomo son 600 páginas de Japón feudal, así completas. No hay nada que se salga de ahí. Y eso implica que ¿cómo se llama? Que la ha tenido que, a pesar de que, como hablamos, eh, o como le dijimos, no me acuerdo si está grabado o no, de que a pesar de que son animales antropomórficos y son como bien expresivos, los fondos son bien cuidados para hacerte notar que estamos en el Japón feudal. Las casas, ¿cómo se llama? Estas como amarras de puentes, ¿cachai? Que son como bien particulares. ¿Cómo se llama? Las barcazas donde se mueven los mismos compadres de las algas, los kimonos, todas esas cosas están súper bien hechas para que uno nunca se pierde de dónde está. Y Claro, este trabajo es puta, va a sonar medio raro, pero es de chino, ¿cachai? Es como tenéis que dedicarte, ser bien así, ¿cómo es la palabra? Bien, no persistente, pero bien así, tener harta perseverancia para lograr no salirte de esa línea. es que el mundo Usagi igual se siente como un mundo vivido, precisamente por lo mismo que decís tú, po. Por ejemplo, es bien frecuente que se dibuja harto como extras, como muchos personajes de fondo, en el trasfondo, que están caminando, que están haciendo algo, que no son personajes que son importantes para ningún lado de la trama, pero que están ahí y que están haciendo, y como que hace que las distintas locaciones se sientan como que están ocupadas, que están viviendo, o sea, que no son solamente el foco de los personajes que están hablando, sino se siente como es muy vívido el lugar. Eso también es un buen, por lo menos, que algo que no siempre ocurre en los cómics cuando estáis creando mundos. O en este caso es como haciendo como reimaginando un tipo de lugar y época. Hoy paréntesis, está en paralelo viendo los tomos que ha publicado Planeta y bueno, por si acaso, si alguien quiere leer los tomos gordos integrales, bueno, están los dos de Fantagraphics, ¿no? Que son estos números, tomos como previos a esto que leímos. Luego está la Usagi Yojimbo Saga, que han publicado 5, y esto desde el 2017 solamente. Y el tomo 6 sale ahora en febrero. Ya, así que serían 6 tomos de 600 páginas, más los otros 2 de Fantagraphics. Así que hay mucho Usagi Yojimbo.
tomos gordos grandes. Hay para rato. Hay Hay para para rato, por el que quiera leer. Esa weá yo la encuentro admirable, man, ¿cómo se llama? La capacidad de inventiva para crear historias sin salirte de la época. Es como me hizo recordar ¿cómo se llama? El manga que leímos a Monster, que el ¿Sí? tipo hizo durar la historia 4000 páginas. Hoy la capacidad inventiva que tienen algunos ¿cómo se llama? Decir, para no aburrirse, si sabes que la termino acá nomás. Este caballero igual anda con las mismas. Porque es caleta, o sea, es del 84. Y Pero eso, lleva casi 40 años escribiendo esta historia. sí, por eso le perdono que de repente diga, voy a hacer un Usagi en el espacio, porque estoy como estoy medio chato ya. Como voy a darme un break. Un limpia paladar, po. Claro. Y, oye, a todo esto, esos volúmenes de saga son 9. Mira. Bueno, se demora harto publicar cada uno planeta, parece. Es que Y son como digo, 600 páginas. claro, entonces el tomo 5 lo sacó en mayo del 2022 y el tomo 6 sale ahora en febrero del 2023. Escalera. Pero no, a mí como iba leyendo, dije, oye, esto está bueno, está bueno. Y ese personaje que le llevó el de la lanza me dejó como, oye, ¿se irán a encontrar en algún momento? Porque ese personaje es como la muerte casi, ¿no? Ahí tiene una historia donde lo salvan y más encima después mata al weón. Es como, oye, ¿qué onda este compadre? Qué críptico. Y después tiene esa otra historia donde sálvala hasta acá. Los mata a todos con las manos, así ni siquiera te muestran que tiene armas. Así. Claro, y es como bien místico. Así. Dice, oye, ¿qué va a pasar con este compadre? Si irán a encontrar. ¿Cuál es su objetivo? Porque van saliendo hartos personajes. Está el amigo como que es como el rinoceronte, el perro. Hay hartos como samuráis dando vuelta por ahí. O sea, no son samuráis, son Ronin. También son Claro. mercenarios que venden la espada al mejor postor. Eso sí, yo no recuerdo, y a lo mejor si no lo recuerdo puede ser como un alicente para seguir leyendo Usagi Yojimbo. Es que parece que no queda claro por qué Usagi es un Ronin en primer lugar, po, porque muchas veces dice como que no, yo estuve bajo el servicio del señor tanto en las provincias del norte, pero lo vemos vagando, y parece que no queda claro por qué está vagando en primer lugar. O sea, porque se quedó sin señor, pues no. Se Asumo que menciona Pero como es en que la hay varias introducción formas del de quedarse libro sin de señor. que... Pero la historia de cómo se quedó sin señora, eso es lo que voy. Ah, no, pues eso se nos narra solamente como en la introducción, Sí, pero igual al menos en lo que en nosotros la leímos no primera está. par de páginas creo que se menciona. No, pero ahí dice, ¿cómo se llama? Que se quedó sin señor, pero no dice cómo. Ah, yo creo que debe estar en los tomos Fantagraphics. Porque no, ¿cómo se llama? Hay varias formas de quedarse. Lo pudieron haber expulsado, Yo por lo menos, lo bueno, pudieron haber muerto los señores. no sé si la introducción del tomo que yo leí es la misma que leyeron ustedes, porque como yo lo leí en inglés, Sí, no es la misma. y claro, y ahí te menciona en el fondo de que su señor feudal estaba en guerra con otro señor, y que en el fondo creo que era con ayuda del clan de los ninja murciélagos, como que algo había pasado y que le habían como ganado una batalla a su señor, una cosa así, no me acuerdo bien. Claro, en esa razón da a entender que perdieron. Una cosa así. Sí, Sí. pues, perdieron una batalla importante. Y ahí se quedó sin señor. De hecho, cuando a mí se me olvidaron esas páginas y cuando muestran la historia cuando él tiene que, ¿cómo se llama? Cuidar a la princesa. Yo dije, a lo mejor acá van a mostrar por qué lo, lo expulsaron. Todo hacía entender como que iba a terminar así, pero no, esa historia es como aparte de que es una historia donde él tiene que trasladar a una princesa de un punto A a un punto B y en ese trayecto los atacan y cómo se llama, y él como que empieza a tener onda con la princesa. La princesa obviamente es como bien, es como toda princesa, pues, como la weá en el sentido que ha sido criada con todos los lujos, no tiene idea cómo funciona el mundo exterior. Pues, y con Usagi como que va aprendiendo la vida de la calle, por así decirlo. Y como que Usagi también se enamora de ella. Y dije, capaz que acá, capaz que lo vayan a expulsar
por califa, dije, y, y no, pues después esta cuestión se resuelve como, ¿cómo se llama? No de la peor forma, pero como de la forma más lógica, en el sentido de que no, nuestro amor no puede ser, así que finito, así se termina Mira, esta aquí vida. estoy viendo en la lista de personajes que coloca al principio del tomo, dice, después de la muerte de Lord Mifune en la batalla de la planicie de Adachi, Miyamoto Usagi eligió el camino del peregrinaje, el peregrinaje del guerrero. Ah, ya muerto. Ah, yo no leí esas cosas, yo me tiré al tiro de la historia. Ah, sí, sí. Sí, también tenía la impresión de que se había dicho que había muerto. Pero igual puede contar cómo murió. Sí, probablemente yo creo que así parte la historia. No sé, habría que leer los tomos, los números iniciales. Oh, Claro, y aquí menciona también del personaje Jay, que es el que transforma al alma en negro, que él se cree un emisario de los dioses para erradicar el mal en la tierra y que persigue a Usagi. Para conseguir su muerte, dice, oh, o sea, son enemigos. claro. Chanfle. Bueno, oiga, ¿les parece si vamos cerrando? ¿Sí? A ver, Yo creo ¿qué que lo que- hemos abarcado bastante Claro, ¿a quién le toca recomendar como para dejarlo para el final? a un cani. Acá, ya. Entonces, Rodrigo, parte tú, danos tus impresiones finales sobre Usagi y Jimbo. A mí como bueno, he venido comentando, siento que la historia tiene una multitud de matices que son interesantes de analizar, eh, ya sea por su contexto histórico, ya sea por los distintos géneros que abarca y por la forma en que va abarcando las siguientes secuencias. Una historia que a pesar de que leímos un montón de páginas, en ningún momento se siente que repite mucho los temas o que se vuelve cansino. De hecho, uno puede leer y pasa que es como te voy a leer 200, 300 páginas y te dan ganas de ver qué más viene. No es como que te va cansando. Como, oh, ya, como, no es como, hoy tengo que procesar esto, voy a esperar un tiempo. No, es como que puedes variar. El ritmo de la historia igual es muy bueno. Eh, como normalmente van empezando esta y los distintos personajes y especialmente los villanos que van apareciendo, que si bien la mayoría de las motivaciones de estos tienen que ver con dinero, eh, no, todas las situaciones son bien distintas. Y eso no, me agradó mucho de la historia, me gustó mucho de cómo se fueron desarrollando y al final fui apreciando también mucho el arte de Stan Sakai. También creo que es rotulador de toda esta obra, porque creo que le gustaría a algunos, como decían, algunos esa polémica que hubo por los cómics que no habían recibido plata porque no rotulaban a mano, sino que eran rotulados a computador. Este cómic hubiera sido aprobado por estar rotulado a mano. Sakai creo que es rotulador de. ¿Cómo se llama este? De Grow, de Sergio Aragonés. Así que tiene su aparte, como su beta solamente de rotulador. Bueno, eso es algo igual de ese tiempo no podíamos ver, porque, bueno, aquí no sé cuántos de estos capítulos eran en blanco y negro, cuántos eran coloreados, porque nosotros los tuvimos sin color. Pero entonces, muchos de estos capítulos es como que lo estamos viendo a él como autor completo, hasta en los rótulos. Y eso igual demuestra un nivel de maestría en el arte que no es algo que ya sea tan común. Así que no, muy contento con esta recomendación y con ganas de leer más de este conejo. Muchas gracias, Rodrigo. Ahí tocando un par de puntos, por ejemplo, esa polémica del tema del rotulado, mientras no sé, eso es rotulado casi con máquinas de escribir de la vid de los años 90, eso no se debería ser tema, No tengo pero arma bueno, X, yo tengo arma X con ese rótulo. claro, porque eso ya es como ordinario, Es que como- se justificaba a los tiempos, pero ya no, ya. pero ahora es como, si algo, ese es como el estándar de lo que, ahí ya, está bien que te lo rechacen por algo así, pero que no sea a mano, bueno, ya, filo.
Sobre el mismo tema de Usagi, el mismo tema de los villanos y el tema de la ambición, me llamó la atención, me dio risa en realidad. Era un personaje súper menor que era un espía y que todo el rato decía, dinero, dinero, dinero. El informante. Es un informante. Por lo menos está lleno como de personajitos así, entonces por eso el cómic igual tiene ese sentido del humor y juega harto como por ejemplo con su ambientación, varía géneros, porque no es como necesariamente un cómic de acción, así como llevándolo como al mundo del manga, no es como un shonen, no es un cómic que se busca solamente ser una historia de acción, es algo un poquito más complejo. Y por lo menos, y es divertido, esa es la gracia. Por ejemplo, y a pesar de que es complejo, a la vez también es simple. Por eso, y eso no es contradictorio. Usagi Yojimbo es muy fácil de abordar. Es una lectura muy agradable y tal como lo dijo Rodrigo, es fácil como leer un capítulo, otro capítulo y otro más sin mayor problema, porque lo permite, como la forma en que Stan Sakai narra todo. Y también como lo hemos hablado en otros capítulos sobre otra historia, porque usa harta herramienta como de cómic. No rompe como ningún molde, así con composiciones muy exageradas, muy innovadoras, pero con lo que tiene lo hace bien y cuenta bien la historia y uno no se siente que está estancado o que se está demorando demasiado en abordar algo, está todo bien armadito. Y lo mismo, y el mismo tema de la violencia, que como lo usa, que a ratos si bien es como bien caricaturesca, también no la banaliza, no lo trata como algo que no tiene ningún peso. Sí, bueno, las muertes en el mundo de Usagi y Jimbo tienen validez, tienen un peso asociado. Y eso en general es como una buena lectura. Por ejemplo, si alguien ya se quiere meter a fondo con Usagi y Yojimbo, completamente recomendado. Sobre todo, por ejemplo, varias veces hemos hablado de cómic puentes. Este como vendría a ser uno de esos, que Usagi y Yojimbo, tanto por el autor, incluso porque es blanco y negro, y la temática, puede servir como para una persona como que lee más manga, como para leer un poco más historia ya publicada en Occidente. Incluso para alguien que no lee tanto manga, al revés. Si quieres leer el mundo del manga, uno lee Usagi Yojimbo y después de leer las 50.000 páginas que tiene que tener toda la saga, ahí puede ya leer sin mayor problema historias afines de origen japonés. Eh, Felipe, tú que hiciste la recomendación, darnos tus palabras finales sobre la lectura de la semana. Del mes. Perdón, del mes. Me alegra mucho que le haya gustado a todos. Yo lo disfruté mucho. De hecho, me gustó más de lo que esperaba que me gustara porque iba bien predispuesto a algo bueno y fue bastante mejor incluso. Como decía, voy a repetirme un poco, pero para las conclusiones de un personaje muy carismático, un periodo de tiempo muy atractivo, una gran ambientación, una historia muy dinámica, bien al callo, bien directas, y también con que te marcan un poco, ¿no? También son bueno, no sé qué más agregarle ya. Muy recomendado tanto para los, los que quieren algo nuevo, los que quieren algo fresco. Esto no es nuevo, pero yo creo que a todo tipo de público les va a gustar, tanto los que siguen con la cultura japonesa como los que no cómic norteamericano como cómic japonés. Creo que el equilibrio que tiene lo acepto para todo tipo de público. Y como decía yo al principio, tanto para los jóvenes como para los adultos. Creo que son dinámicas muy maduras, pero también con un ritmo muy atractivo para los más impacientes, ¿no? Así que debo para arriba varias veces y espero pronto leerme el tomo 2 que ya lo tengo conmigo. Así que eso, muchas gracias, Felipe. Ancani, tú que hiciste, te toca hacer la recomendación de esta semana, danos tus palabras finales sobre la lectura y dinos qué vamos a tener para el próximo mes. No, súper recomendado Usagi Yojimbo. Yo la pasé en lo personal muy bien. Me gusta la idea
de esta idea de este personaje vagabundo que va recorriendo su propio país, va conociendo gente, aliados y enemigos. Entonces, el personaje es muy entretenido de leer, las historias son muy... pueden verse en el papel como muy típicas de películas de samurái y todo eso, pero el autor se las ingenia para meterte, ¿cómo se llama? Más drama de lo que tú esperas, más humor de lo que tú esperas. Entonces, no, pues, a mí me gustó mucho, yo la pasé muy bien, seguramente más adelante voy a seguir leyendo lo que siga porque quedé muy metido con ciertos personajes y más que nada me llama ¿cómo se llama? La atención cómo sale el autor ha seguido, ¿cómo se llama? Creando historias en este mundo, lo que hablábamos, que de repente uno da por sentado ciertas cosas y yo no doy por sentado que un autor no se aburra de su propia obra, de estar, no sé, 1000 páginas que solamente en Japón quiere hacer otra cosa, pero Sakai al parecer le ha sacado el jugo a lo que Usagi, porque son como 9 tomos, asumo que igual, ¿cómo se llama? Cantidad de páginas, unas 600 páginas, entonces mucho y es solamente esa parte de Sema Saga y sigue saliendo porque sigue publicándose en Dark Horse, me parece. No sé si serán Ahora en IDW, me no, parece. IDW. Ya tiene las Tortugas Ninja y tiene Usagi todo junto ahora. De hecho, creo que ahora tiene una serie mensual que sale de Usagi Yojimbo. No estoy seguro, creo que salen capítulos como... Claro, entonces, no, para mí es muy entretenido, como les decía. Así que, no, muy recomendado porque yo creo que hasta la recomendaría hasta cierta edad, hasta como, no sé, que niños de 13 años, 12 años, 13 años, por ahí, porque a pesar de que son medias caricaturas, los personajes de hecho son caricaturas, pero no, de repente como que te pegan la guata así con la violencia que sale, que no es excesiva, no salen tripas ni nada de eso, pero de repente te sorprende. Yo creo que eso es bueno igual. Porque te habla de que no es gratuito la violencia, no es algo que de repente empiezan a salir chocolate, 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 que ya cuando a la 20ª vez que matan a alguien ya no te importa ya. No tiene como impacto, pero acá puta, deben ser no sé cuántas muertes, pero todas son como, así como, oye, esto no esperaba que pasara, o chuta, esto está bastante fuera de la norma. Así que más allá de eso, puta, recomendadísimo Usagi. Y respecto a la recomendación, yo voy a recomendar un cómic que se llama, que lo leí hace mucho tiempo y no lo he leído, y, y es una buena forma de volver a leerlo, que se llama Hero, es Hero, que es un cómic de DC Comics, que es como la segunda parte de un cómic no me acuerdo si es de los 60 o de los 70, que se llamaba Dial H for Hero, que es marca H por héroe, que era un ¿Mm? teléfono donde tú marcabas y ponías héroe La con los números. inspiración de Ben 10. Claro, una cosa marcaba y tú te transformabas en un superhéroe al marcar. La HRO. Y cada vez que tú marcabas era un superhéroe aleatorio. Entonces, entonces tú no sabías qué podía ser. Entonces en el 2000, no me acuerdo en qué año, 2000, debe ser 2000, principios del 2000, entre 2000 y 2005, salió como una segunda parte escrita por Will Pfeiffer, que es un autor que no recuerdo qué otra cosa tiene, pero no me acuerdo que cuando leí estaba muy enganchado porque estaba lo atractivo de que cada vez que un personaje agarraba un aparato, porque un aparato ahora que me marcaba esto, se transformaba en un superhéroe diferente y me dio la sensación de que era como lo que debía ser un cómic de superhéroe. Porque ese cómic pasan muchas cosas muy inverosímiles porque el aparato va saliendo de un lado a otro con varias personas entre medio, entonces y el hecho de que tú te conviertas en un superhéroe no significa que vas a ser bueno. De repente salen personas, le cae a uno que es malo, hay otros que son medio irresponsables, entonces son como 22 números de ver gente que tiene todo el poder del mundo y cómo reacciona.
Creo que nosotros la otra vez leímos el volumen 4 de esta serie, ¿cierto? El que salió después de lo... El que salió después de DC Rebirth. Claro, ahora salió como hace poco salió una versión con Joe Quiñones, me acuerdo que Sí, dibujaba. ese creo que lo leímos para el club de lectura, ¿no? No lo alcanza, no a leer. Pero estaban Bueno, yo lo reseñaba para el sitio, por eso. Ya. algo que Yo- deberías volver a hacer. Así que- Yo reseñé Día al H porque yo creo que ese Día al H de Joe Quiñones es uno de los mejores cómics que salió desde este reverse. Y hace bastantes referencias como a esos arcos que mencionas tú, que yo no entendía porque no había leído. Pero sí hace referencia y aparecen personajes de arcos anteriores de Día al H. Claro, acá esta versión sirve porque hay una parte que te explica cómo era el Día del Hacha original y después está como toda esta trama de gente que se va transformando en superiores, quiéralo o no. Así que eso sí son 22 números. Es una serie de 22 números, no es una serie muy corta, pero tampoco no es una serie larga, así que No, pero es leíble. Es no, leíble. no, locura. Leíble en un mes. claro. Así que esa es la lectura me pongo el parche antes de la tía. Yo la leí cuando salía, como en el 2000 y algo, así que y no la he vuelto a Yo ni leer. lo- Así que no sé cómo habrá envejecido. Y ese es uno de los objetivos que también la estoy recomendando para saber porque han pasado mucha agua bajo el tiempo. Lo que está, traducción. Ancani no se acuerda, pero probablemente tiene que haber una cuestión muy funable en la Por eso no me acuerdo y me pongo el parche antes de la tía por lo mismo, para que digan, ¡ay, mira la cuenta recomendando! Pero no, sí, ya me acuerdo que era entretenida. Siempre tengo ese recuerdo y la he querido recomendar y como ya hemos pasado de todo, porque tuvimos manga, tuvimos, bueno, este cómic independiente, tengamos uno de superhéroes sin atarse tanto a un superhéroe en específico, así que Perfecto. esa es la recomendación. Ya, buenísimo. Perfecto, muchas gracias por la recomendación, Ancani. Así que chicos, esto es todo por ahora. Nos vemos en un mes más. Así que descansen harto, a leer con tiempo este DLH. Y nuevamente, gracias Felipe por la recomendación. Te pegaste un muy buen datito como para cuando uno ya quiere entrar en una droga más dura, en este caso Usagi Yojimbo. Ahí tiene uno para harto rato. ¿Se viene Buenísimo. pronto entonces Severus? No, Cayul quería leerse, Sí, está buenísimo. pero creo que son como 1000 páginas. Está loco, creo que son como 3000. Sí, es gigante. No, pero un solo tomo, yo hablo de uno. Ah, Que es como alta sociedad. Digo, siempre ese es como el primer. Todos dicen, partan tú dicen que leyendo los primeros tomos son bastante buenos, hasta como la mitad, cuando se pone muy, Se pone muy funable. muy misógino. Eso te iba a preguntar, ¿antes o después de que Dave Sim perdiera la cabeza? Cuando se carteaba con esa menor de edad, que decían que se carteaba, que la esperó hasta que tuvo 18 años. Oye, no contaminemos en la grabación de Usagi, ya. Ya, Cortemos sí. acá. Ya. Buenas noches a todos. Chao, chao. Nos vemos. Chau, chau, que Hasta estén luego. bien.